¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de proyecto sentido. Este es un capítulo en biodescodificación que se trata cuando atendemos niños, cuando tal vez un adulto no pueda dar con la tecla de qué es lo que le pasa. El proyecto sentido comienza 9 meses antes de la gestación, los 9 meses del embarazo y 9 meses después de la gestación. Entonces, durante esos 27 meses hay que ver qué pretendían los padres, qué pensamientos tenían los padres, qué vivencias tenían, ya sea en el momento previo, durante o en el parto del hijo. Y puede ser que hoy esos conflictos hayan quedado en ese niño, hayan quedado en ese adulto, y tenemos que ver ahí qué es lo que está pasando. También qué ocurrió con la madre durante esos 9 meses y durante, sobre todo, los 9 meses de gestación con ese bebé. Al hacer la pesquisa de esta información puede ayudarnos a comprender conflictos, comprender programas inconscientes que tiene la persona que pueden actuar de una forma o de otra y entonces no entender por qué. Ayudarnos también con esa información a abordar el problema desde otro lado. En el bebé siempre se implantan anhelos, proyectos o temores que están dentro del clan familiar y que eso de una u otra manera nos lleva a repetir historias o a repetir situaciones muchas veces sin saber por qué. Entonces, esa puede ser la explicación actual de alguna historia o de algún conflicto actual que esté teniendo la persona adulta o que esté viviendo el niño y no lo sepa expresar. Entonces hay que ver el proyecto sentido de los papás para encontrar la raíz de esa situación. Hay, según Marc Fréchet, que es un psicólogo francés, hay 6 proyectos sentido. Los tengo acá para leérselos. El primero puede ser el proyecto sentido explícito. El segundo, el proyecto sentido de algún secreto que tenían los padres o los familiares de ese niño. El proyecto sentido de urgencia. El proyecto sentido de algún suceso natural que pasó en la pareja y afectó a ese niño después. Y el proyecto sentido del parto y el proyecto sentido inconsciente. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos, explicándoles un poco qué refieren, porque estos proyectos sentido se forman de alguna manera con una idea preconcebida en ese bebé y después lo afecta en su vida adulta. En el proyecto sentido explícito, que es el primero, hay algo que deciden los padres sobre el futuro de ese hijo, ya sea que quiere que sea doctor, que quieren que sea arquitecto o que quieren que estudie en el extranjero, y ya se lo dejan planteado a ese niño dentro de la panza o como futuro a realizar. Proyecto sentido de algún secreto de familiares o de padres. Bueno, en este caso, esos secretos que quedan en el árbol, que quedan en el clan, quedan envasados, acumulados en ese bebé. Esa energía queda depositada en esa criatura. Entonces, después, tal vez le cree algún conflicto en el futuro, como por ejemplo puede ser algún asesinato que hubo en la familia o algún suicidio que hubo en la familia. Entonces puede que después eso le traiga consecuencias en su vida adulta. Proyecto sentido de urgencia. Bueno, acá es cuando en el embarazo de esa madre ocurre algo fuerte, algo que la impacta, algo súbito.
puede ser la muerte de algún familiar cercano o tal vez durante el embarazo la disolución de la pareja y que sufra el abandono de su esposo. O algún problema con algún hermanito que tenga ese bebé y entonces esa madre en ese embarazo vive ese dolor. Proyecto sentido de algún suceso natural. En este caso, este proyecto sentido trae una gran carga emocional que viven los padres y que son absorbidos por ese bebé. Puede ser una catástrofe, puede ser una inundación grande o un incendio que los haya llevado a quedarse sin hogar. Entonces, bueno, hay que replantear toda esa vida familiar y ese bebé sufre esas consecuencias de esas emociones vividas por esos papás. Proyecto sentido de parto. Bueno, depende de una serie de patrones de conducta que después el hijo va a vivir en el futuro. ¿Cómo fue ese parto? Por ejemplo, si fue una cesárea, va a llevar a que ese muchacho después, o ese adulto después, más adelante, le cueste empezar o le cueste terminar proyectos o cosas que tenga que hacer en su vida. O, por ejemplo, un parto largo, muy doloroso. Eso hace que después el hijo viva su vida laboral como un sacrificio, como un sufrimiento. Proyecto sentido inconsciente. Este es el proyecto sentido más difícil de detectar porque parece resuelto, pero esas memorias quedaron suspendidas en el árbol, quedaron suspendidas en el clan y hace como que, pónganle, no los puede identificar. Entonces, eso crea un problema porque esos capítulos no se cerraron, siguen incidiendo y no tengo pistas de qué es lo que está pasando. El más fuerte de todos estos proyectos sentidos es el número 2, el de algún secreto de familiares o algún secreto de los padres, porque no solo puede traer situaciones, sino también puede traer enfermedades o alteraciones psicológicas que tenemos que detectar. Ese proyecto sentido de los secretos nos puede llevar a dar muchas pistas de lo que vinimos a resolver en nuestro árbol, de lo que vinimos a resolver en nuestro clan genealógico. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es recuerda el conflicto a nivel simbólico y después lo refleja, como dije en algunos otros videos anteriores, sobre todo en el del vitiligo, conflictos con enfermedades o con alteraciones psicológicas, como puede ser un autismo, como puede ser una esclerosis múltiple. Entonces trae en la cola esa persona reminiscencias de aquellos secretos o aquellos decretos que plantó la familia en él cuando estaba dentro de esos periodos de 3-9 meses que les dije hoy. Así que bueno, quería dejarlos por acá porque he tenido algunos niños en la consulta, o sobre todo un adulto en este momento, con una hernia inguinal que nació con esa hernia inguinal, que fue operada de bebé. Entonces, eso ya viene plantado en esa criatura y entonces ese bebé viene a resolver una serie de cosas que están, como les decía, en ese clan y que quedan envasadas en esa criatura que después puede llegar a convertirse en adulto sin darse cuenta de por qué está repitiendo o está generando situaciones que para él no tendrían sentido. Pero para la biodescodificación o la descodificación biológica, sí, son muy importantes saberlos para poder resolver muchas veces algunas situaciones. Por ejemplo, del adulto que recién ahora, después de un tiempo de tratamiento floral, se me da por preguntarle determinadas cosas y ahora mandé deberes de cómo fue la gestación de mamá, de qué pasó, de cómo el padre lo fue tratando, porque hoy, a los 25, 30 años, no podemos darle con la tecla de qué es lo que está pasando. Y bueno, y cuando abordo desde este lado esto,
surge lo de la hernia inguinal desde el nacimiento y un parto muy doloroso y muy difícil. Así que bueno, vamos ahora a enfocarnos en el tratamiento desde ese lado y ver si por ahí podemos darle la salida a esta persona para que resuelva su vida y para que tenga un destino propio, no heredado. Así que bueno, nos vemos la próxima por acá. Les agradezco muchísimo por estar. Que pasen muy bien. Chau, chau.